Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Jesús, puedo confiar en ti, tú conoces mi camino. Jesús, eres mi buen pastor, oh mi Dios, me rindo. Comprendamos el amor de Cristo en la cruz, que comprendamos que se trata de Cristo y no de nosotros, que se trata de conocerle y ser renovados, transformados, contemplándole a Él como a cara descubierta. El propósito, que el sueño de nuestras vidas sea Cristo Jesús, que la meta de nuestras vidas sea Cristo, desde aquí, desde la tierra. Eso es lo que queremos predicar hoy. Por eso bendecimos a nuestro Dios, damos gracias a Dios porque nos permite predicar su palabra. La palabra no está presa, la palabra corre porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bienvenidos todos los hermanos, esperamos que los que han estado enfermos, hoy no nos reunimos en casa de Francisco porque están maluquitos casi todos, entonces, bueno, por prudencia, pero eso es también tema de que oremos y por parte de lo que Dios quiere que oremos y que pongamos nuestro corazón para tener nuestro lugar. Agradecemos a Francisco, agradecemos a las personas que ceden sus lugares de vivienda, gloria a Dios, porque la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia somos nosotros. Y bueno, hoy desde cada una de nuestras casas, pero lo que sí les pido siempre es que tengamos reverencia, que aún usted pueda vestirse bien para el culto. No es religiosidad, es disposición del corazón, que aún nosotros podamos tomar todo el tiempo para dar la importancia y la reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Es cuestión de adentro hacia afuera de cada uno de nosotros. No es lo que yo pienso, es lo que la palabra nos muestra. Y hoy quiero que miremos un tema, hoy lo hemos titulado Dime, ¿qué Cristo quieres o anhelas? Y te diré qué cristianismo vivirás. De otra manera, dime qué Cristo sigues y te diré qué clase de discípulo eres. Esto que quiero que quede bien claro, obedece a que cada vez que es predicado o es realizado un culto o un estudio o como lo queramos llamar, ¿qué es lo que estamos muchas veces predicando? ¿A quién estamos predicando? ¿A quiénes les estamos predicando? ¿Cómo estamos reaccionando a esa predicación? Y esta semana me he tomado el trabajo de leer casi todo Lucas. Leí también algunos textos de Daniel, de Mateo. Escuché algunos comentarios. Reflexioné sobre mucho de lo que es la vida personal, en el caso mío, y la invitación es de que reflexionemos nosotros qué cristianismo estamos viviendo. O en otras palabras, cómo es nuestra vida de fe, cómo vivimos diariamente nosotros el Evangelio, cómo vivimos diariamente nuestra relación con Cristo. Y
hace 8 días predicaba sobre el progreso del Evangelio. Todo lo que Pablo sufre desde la cárcel se ha convertido o ha redundado en el progreso del Evangelio. ¿Se acuerdan? Y Pablo dice que gracias a las oraciones de la iglesia, gracias a la provisión del Espíritu Santo, al Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros, y gracias a que su circunstancia motivaba a la iglesia a que predicase el Evangelio. Entonces, hablábamos del gozo, aún en las dificultades, ¿no? Y dos, esta serie de predicaciones, comenzamos hablando de la carrera del cristiano, ¿no? Todo lo que comprende vivir la vida de fe como una carrera que hay que correrse con paciencia, pero que había que despojarse del pecado y de las cosas que quieren no dejarnos correr. Es un llamado a la meditación que hace el autor de Hebreos para que nosotros reflexionemos sobre nuestros afectos, sobre nuestras circunstancias y sobre todo aquello que no nos deja vivir un cristianismo o correr con paciencia, ¿no? Y hablábamos de una nube de testigos que habían corrido con paciencia, que habían sufrido con paciencia, que habían pasado por la tierra, aún no habían recibido lo que Dios les había prometido, pero porque tenían la mira puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de su fe. Después hablamos de todo lo que Pablo tenía por basura, ¿no? Para 3 cosas. Para, primero, conocer a Cristo. Entonces se despojó todos sus títulos, todo su currículum, todos sus sueños, toda su vida la puso a un lado para conocer a Cristo mejor. Eso quería decir que había dejado de lado muchas cosas, todo lo tenía por basura, con tal de conocer a Cristo. Para conocer, había un propósito, era conocer a Cristo. 2, ganar a Cristo, y hablábamos de saber todo lo que Cristo tiene para nosotros, no solo dinero, sino todo lo que los regalos y todas las promesas que en Cristo recibiríamos. Y 3, para ser hallado en Él, es decir, para unirse a Cristo. 3 propósitos por los cuales todo lo tiene por basura, por estiércol, por popó, por como quieran llamarlo, pero todo lo tiene así. La palabra es estiércol, y dice que todo para ganar a Cristo, para ser hallado como Él. Y todo lo hizo con gozo. Pero aquí es donde quiero que lleguemos hoy, y por qué llegamos hoy a vivir de esta manera y a escuchar la palabra que vamos a escuchar hoy. Existe, de acuerdo a todo esto que hemos venido enseñando, predicando, que se trata únicamente del valor de Cristo, de la dignidad de Cristo, de los méritos de Cristo, de la misericordia de Cristo, del propósito de Cristo al venir y vivir lo que vivió y morir para que nosotros pudiésemos tener vida en Él. Así de que todo esto es lo que hace que nosotros conozcamos al verdadero Cristo. Hay 2 Cristos que se predican hoy en día. Hay un Cristo bíblico, que es el que procuramos predicar nosotros en la iglesia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mirando la palabra de Dios, mirando los evangelios, mirando la iglesia, cómo reaccionó a ese Cristo que da vida, a ese Cristo que resucitó, a ese Cristo que es el Verbo encarnado, a ese Cristo que es eterno pero que se hizo hombre. Y conociendo a ese verdadero Cristo y su amor y todo como se despojó de sí mismo, vino a dar la vida por nosotros para que nosotros pudiésemos conocerle y ser salvos de la ira de Dios, del castigo, del juicio de Dios. Y reconciliados con Dios, teniendo paz, justificados por la fe, creer en el sacrificio, en la persona de Jesucristo, nosotros pudiésemos vivir un cristianismo verdadero. Pero al lado de ese cristianismo verdadero y de ese Cristo verdadero que está en la Biblia, se han
proclamado otros Cristos y otro cristianismo. Se ha proclamado un Cristo que cuando uno le pregunta a las personas, la culpa es de las iglesias que han predicado otro evangelio y otro Cristo diferente al que la Biblia nos muestra. ¿Por qué? Porque se ha idealizado, hay un Cristo producto de la tradición, hay un Cristo producto de la falsa predicación del Evangelio, hay un Cristo, de alguna manera, cuando hablamos con muchas personas, llegan a decir que el Cristo de ellos no se parece al Cristo que nosotros predicamos, o que muchas iglesias predican cuando se ajustan a la verdad del Cristo revelado en la palabra. Últimamente he visto que hay gente que quiere desacreditar al Cristo y hablan de un tal Cristo histórico, que no tiene de malo hablar de un Cristo histórico, porque Cristo es el verbo que encarnó, que un día entró en de la eternidad, vino y se rebajó y se hizo hombre y se hizo siervo y murió en la cruz y fue exaltado. Un día Cristo entró en la historia de la humanidad, en el tiempo limitado, en un cuerpo limitado. Pero ese Cristo resucitó y muchos quieren desacreditar a ese Cristo. Muchos quieren desacreditar las palabras de Cristo. Muchos quieren desacreditar la Biblia. Muchos y quieren predicar un evangelio de un Cristo domesticado, que hace todo lo que nosotros queremos, que es un bonachón. Y Cristo no es bonachón, Cristo es bueno, Cristo es santo, Cristo es poderoso, pero Cristo también es juez, pero Cristo también es cordero, pero Cristo es la raíz de David, pero Cristo es el alfa y la omega. Y ese Cristo tenemos que conocerlo cada día más para que nosotros podamos seguir al verdadero. Entonces existe ese tipo de Cristo que no corresponde a las Escrituras y que cada 8 días es predicado, que cada 8 días es predicado como aquel que te va a sacar de todas tus dificultades, como aquel que vas a seguir y se acabaron los sufrimientos, como aquel que vas a seguir y mejor dicho, todo va a ser color de rosa. Pero yo siento decir que ese no es el Cristo que está en la Biblia. Y dos, recuerdo, esto para decir lo otro que quiero decirles en cuanto al cristianismo, a la vida de fe que vivimos. Recuerdo que un pastor que quiero que me congregué en la iglesia de él, un día nos dijo como cosa grande, yo todavía no entendía muchas cosas, y él recuerdo claramente que dijo, yo le dije al Señor Jesús, te voy a seguir. Él es profesional. Él dijo, te voy a seguir, pero el día que que tenga una camisa con el cuello roto, no voy a seguir predicando. Él dijo eso textualmente. Tal vez en ese momento yo dije, pero hoy en día veo que no podemos poner nuestros términos, nuestras condiciones a Dios. Muchos vienen colocándole condiciones a Cristo para seguirlo. Muchos queremos seguir a Cristo, pero no interrumpir nuestros sueños, nuestras metas, nuestros propósitos. Y ese es un error que la iglesia ha cometido a través de los tiempos. Vamos a ver cómo desde la palabra de Dios podemos demostrar que esto no es lo que Cristo piensa. Lo que quiero predicar no es lo que yo pienso. Lo que quiero predicar es lo que Cristo piensa, lo que Cristo dice. Pedro dice cuando el Señor dijo que el que coma su carne y beba su sangre, ese es el que verdaderamente creería en Cristo. Muchos dejaron atrás y el Señor les dice aún, ustedes discípulos, si quieren irse, váyanse. Pero Pedro le dijo al Señor unas palabras grandiosas. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hay muchas voces en el mundo,
pero solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Hay muchas voces predicando otros Cristos, hay muchas voces predicando otras maneras de vivir, vidas de fe que no corresponden a la vida de fe a la cual Cristo nos está llamando. Hoy quiero compartirles desde el Evangelio de Lucas lo que Cristo piensa, lo que Cristo dice y cómo Cristo llama a una iglesia. Si nosotros escuchásemos esa voz de Cristo, escuchásemos esos pensamientos de Cristo, dispuestos a cambiar esos pensamientos de Cristo y colocarlos en nuestra vida, en nuestro corazón y quitar los pensamientos que nosotros tenemos. Muchos se han acercado a Cristo creyendo que le conocen, creyendo que Cristo va a hacer todo lo que cada uno de nosotros pone como condición para seguirlo. Quiero que entendamos que no podemos poner condiciones o términos para seguir a Cristo. Debemos atender el llamado de Cristo tal y como Él lo hace. Por eso el título es, dime qué Cristo tienes y te diré qué cristianismo vives. O dime qué Cristo sigues y te diré qué tipo de discípulo eres, qué tipo de seguidor somos. Esto evalúa también mi vida, evalúa, pone contra la pared nuestras vidas de fe. Y espero y quiera Dios que nosotros recapacitemos para gloria de Cristo y para bien de nosotros, conocer la voluntad de Cristo. Cristo es el que tiene palabras de vida eterna. Cristo es el que va a predicar un evangelio a unos seguidores, a una multitud. Una vez ha multiplicado los panes y los peces, le van a seguir multitudes. Y vamos a ver qué es lo que Cristo les va a decir al hecho de ellos seguirle a Él. ¿Qué es lo que Cristo nos va a decir hoy en pleno siglo XXI? Cuando hay tantas voces, cuando hay tantos conceptos de Cristo, cuando hay tantos... Si yo te preguntara hoy quién es Cristo para ti, y esa va a ser la pregunta de hoy. ¿Quién es Cristo para cada uno de nosotros? Porque de esa respuesta depende que nosotros le sigamos correctamente o tal vez le sigamos incorrectamente. Eso es lo que comienza Cristo a decirles allí en el capítulo 14 de Lucas. Capítulo 9, perdón. En el capítulo 9 de Lucas. Si nosotros observamos, si nosotros leemos con detenimiento, con pausa, meditamos en su palabra, estoy seguro que seremos oidores y hacedores de su palabra. Sé que hoy tienen que caer derribados argumentos que tenemos en nuestra mente, religiosidades que tenemos en nuestra mente, conceptos cerrados de Jesucristo, egoísmo que hay en nosotros, egocentrismo que hay en nosotros. Aunque no parezca, somos adoradores de nosotros mismos. Somos adoradores de nuestros sueños, más que de Cristo. Somos adoradores muchas veces más de nuestras familias que de Cristo. Y no lo digo yo, lo va a decir el Señor Jesucristo. Eso es lo que quiero que hoy miremos. Y vamos a Lucas 9, del versículo 18, lo voy a leer hasta el 27. Esto que voy a leer también está en Lucas 9, 50 y algo, está en Lucas 12 y está en Lucas 14. Hay muchos momentos en los cuales Jesucristo va a recordar estos mismos términos y debemos comprender que quien pone los términos de nuestro discipulado no somos nosotros. Quien pone los términos de seguirle es Cristo. Nosotros no podemos seguirle
sin comprender esta verdad, estas palabras que tienen vida eterna. Dice el Señor allí en el capítulo 18. En el capítulo 9, versículo 18. Alguien que escriba allí capítulo 9, versículo 18. Y sé que Cristo mismo va a quitar muchos argumentos que hay en nuestras cabezas. Oramos porque muchos entiendan, porque muchos encuentren. Simplemente voy a leer. No es mi pensamiento, vuelvo y digo, es lo que Cristo dice. Antes de leerlo, quiero que entendamos que en este mismo capítulo Herodes ha dicho que quería conocer a Cristo, porque muchos decían que ese Cristo había aparecido como un profeta. Algunos dicen que unos decían que era Juan, que había resucitado. Otros decían que era un profeta antiguo que había resucitado. Y otros decían que era Elías, había aparecido. Eso lo sabía todo Israel. Todo el mundo estaba hablando de Jesucristo. Tal vez hoy todo el mundo está hablando de Jesucristo. Y para muchos era un profeta, para muchos era Elías, para muchos era el Bautista, Juan el Bautista resucitado. Y mira lo que dice el versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, ha terminado de hacer esa multiplicación de los panes. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Esa es la pregunta para ti hoy y para mí, para cada uno de nosotros. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Ellos respondieron unos, Juan el Bautista. ¿Quién dice la iglesia que es Cristo? Hoy, ¿quién está predicando a Cristo y qué está diciendo de Cristo? Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy? ¿Quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo, el Hijo, el Cristo de Dios. ¿Quién es Cristo para nosotros? Es la pregunta. ¿Quién es Cristo para nuestra congregación Tierra de Adoración? ¿Quién es Cristo para cada uno de ustedes y para mí? ¿Quién es Cristo? Es la pregunta. ¿Quién es Cristo? ¿Qué Cristo tenemos? ¿Un Cristo que es un profeta nada más? ¿Alguien que profetiza y que promete buenas cosas para nosotros? ¿O es Cristo solo el Bautista, alguien que solo recrimina por el pecado? ¿O es Elías que fue arrebatado? ¿Quién es Cristo? ¿O es el Hijo de Dios? ¿Quién es Jesús, el Hijo de Dios? ¿Quién es Jesús para nosotros? De esa respuesta va a depender qué Cristo vamos a seguir. Y continuamente el Señor les dijo, Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoles rigurosamente y diciendo, es necesario, ya que lo saben, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, escuche bien. El Señor está diciéndoles, ahora que saben que yo soy el Cristo, tienen que saber que voy a morir, que voy a ser perseguido, que voy a ser rechazado, que me van a matar. Sin embargo, dice, yo resucitaré, yo cumpliré mis promesas, yo cumpliré la palabra que esta palabra hacía referencia al Hijo del Hombre, que lo hemos estudiado. Daniel, por allá en Daniel 9 o 10 dice que se le quitaría la vida al Mesías, al Cristo. Y ahora sí les va a decir, ese Cristo que sufre, ese Cristo que va a morir, que va a ser perseguido, ahora ustedes necesitan entender esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué te aprovecha o qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero yo os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Estos son los términos de Cristo. Estas son las condiciones de seguirlo. Vienen siguiéndolo multitudes a Cristo porque multiplicó los panes, porque sanó a una mujer, porque sanó al siervo de un centurión, porque ha hecho milagros, porque para muchos era la solución económica, porque para muchos era la solución aún moral, porque para unos era aún la solución política. Y todos le estaban siguiendo. La palabra es siguiendo. Querían ser discípulos, querían ser seguidores de Cristo. Por eso están celosos los fariseos, por eso están celosos los políticos, porque están siguiendo y dejando de seguir a otros. Sin embargo, Cristo no les dice, vengan a mí. Jesucristo va a decir cosas que son muy fuertes. Aquí el discurso, la predicación, va a tornarse molesta aún para los discípulos. Esta es la predicación de Cristo cuando hay una multitud siguiéndole. Esta es la palabra que va a dar Cristo en el momento en que todos quieren seguirle. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente queremos seguir a Cristo? Realmente, en los términos de Cristo, en las condiciones de Cristo. Mira lo que Cristo va a decir aquí. Por eso digo que no es lo que yo pienso, son los pensamientos de Cristo. Son las palabras de Cristo. Es necesario que la iglesia escuche estas palabras hoy para que redirijamos nuestro camino, para que cambiemos nuestras condiciones. Por eso, ¿qué Cristo quieres escuchar? ¿Qué palabras quieres escuchar? ¿Qué palabras querían escuchar estos cristianos o estos seguidores de Cristo? Hay multitudes, habían 5,000 hombres más las mujeres, más los niños. Más o menos se calcula que pudo haber de 10,000 a 15,000 personas queriendo seguir a Cristo en un solo culto. Y el Señor les va a decir, si alguno quiere venir en pos de mí, pase al frente. Yo tengo un plan maravilloso para tu vida. Repite después de mí esta oración. Eso es lo que quiere escuchar la gente de Cristo. Pero Cristo aquí va a poner, aquí se va a desocupar la iglesia. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesucristo. No le está diciendo que pase al frente. No le está diciendo que repita una oración. No le está poniendo música de fondo para que llore. No le está prometiendo absolutamente nada material. Está exigiendo. Está diciendo, conozcan mi pensamiento. Tendrán que amarme de tal manera. Si conocen mi sacrificio, les está hablando. ¿Quién dicen que soy? Yo soy el Cristo. Sí, yo voy a morir por ustedes y resucitaré al tercer día. Así ese es mi amor. Dejo de ser Dios, me quito de todo. De ser Dios no, me despojo de todos mis atributos y me hago hombre y muero con muerte de cruz. Para que sepan cuánto los amo. Ahora, si quieren seguirme en ese amor,
Dice el Señor, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Acuerda cuando lo llaman a uno, diga que no estoy, ¿no? Ahí se está negando al otro, ¿no? Pues no esté para usted mismo, es negarse, no estar disponible para sus sueños, no estar disponible para sus deseos, no estar disponible, negarse en un mundo que predica solo aceptación y empoderamiento. Y aquí el Señor está diciendo, niéguese a sí mismo. Es la primera condición para seguirle, para ser un discípulo de Cristo. Pero aquí el Evangelio, el Cristo que te presentan es, yo tengo un plan maravilloso para ti, todos los negocios se te arreglarán, todos tus sueños te los cumpliré. Ese es el Cristo domesticado que están predicando hoy en día. Pero los términos de Cristo, el Cristo que está predicando, la palabra que está dándonos el mismo Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tenga la capacidad de cerrarse a sus deseos y brindarse a los demás. Qué cosa tan difícil para cada uno de nosotros si no ponemos en balanza el amor de Cristo. ¿Cuántos nos negamos más bien a los demás? Porque vivimos vidas egoístas. Aun cuando hablamos de disponer nuestro corazón para escuchar su palabra. En mis condiciones, como yo quiera, estoy cansado. Háblame, si me quieres hablar, háblame. Y tranquilo, yo miro si te escucho ahorita o más tarde, o no te escucho simplemente. ¿Qué términos le has puesto a Cristo? ¿Qué términos le hemos puesto a nuestras congregaciones? ¿Qué términos le hemos puesto para seguir o no seguir a Cristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Eso le pega a uno hasta lo más profundo de nuestra conciencia. No solamente tome su cruz, sino tome su cruz cada día. No es el pan nuestro de cada día, sino la cruz de cada día. ¿Qué implica que tomemos nuestra cruz? ¿Quieres seguir a Cristo? Toma tu cruz. Voy a morir, voy a resucitar al tercer día. Ahora tú, si quieres seguirme, niégate, carga tu cruz todos los días. Pablo dice, les aseguro que a diario muero. Pablo entendía estas palabras. Pablo entendía que morir es ganancia. ¿De qué nos está hablando Cristo en todo esto? ¿Cuál debe ser nuestro corazón? Cuando nos estamos poniendo condiciones de comodidad, cuando queremos vivir con Cristo, pero cómodos, acomodados, aún escuchar desde la cama la predicación. ¿Qué Cristo queremos seguir? O que nos siga nuestros juegos, nuestros caprichos, nuestros sueñitos. Que ni siquiera muchas veces nuestros sueños son solo deleite para nuestras vidas. Lo único que pedimos es deleite para nuestras vidas. Y ahí sí, sígame. ¿Alguien quiere seguir a Cristo de nosotros hoy? Yo creo que la iglesia sería diferente en este siglo XXI si muchos escuchásemos esta palabra y la hiciéramos. Oremos a Dios para que podamos cumplirla. Porque ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? La razón es que no es bueno
seguir nuestros sueños por seguirlos. No es mi pensamiento. Esto rompe con todo el evangelio del siglo XXI que se predica. Esto rompe con todo el pensamiento cristiano del siglo XXI. ¿Qué aprovecha si ganas al mundo, si te destruyes a ti mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, estas son las palabras de Cristo. Muchos se avergüenzan de este Cristo. Muchos no se avergüenzan de un Cristo de moda. Muchos no se avergüenzan de un Cristo que predicamos con memes y en las redes sociales. Muchos no se avergüenzan de ese cristianismo que no produce cambio, que no produce efecto en nuestras vidas. Que ese cristianismo que solo brinda confort a nuestras vidas. El Señor no vino a brindarnos confort. Él lo está diciendo aquí. Miremos más adelante este mismo capítulo, el versículo 57, los que querían seguir a Jesús. Lucas 9:57. Mira la misma predicación. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, alguien que lo anote, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, mire los términos de Jesús nuevamente, las condiciones de Jesús, las expectativas que Jesús nos brinda si le seguimos. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino, yendo ellos, iban los discípulos caminando. Alguien que quiera seguir a Cristo no debe encerrarse en sí mismo, no debe encerrarse. Cristo va caminando y nosotros como discípulos debemos seguirle. Debemos seguir su pensamiento, debemos seguir sus mandamientos, debemos seguir su propósito, debemos seguir su voluntad. Dice el Señor, yendo ellos, uno le dijo en el camino, imaginémonos, el Señor va caminando con los discípulos de una aldea a otra, predicando el Evangelio. No era una iglesia encerrada en 4 paredes. Y llevamos mucho tiempo encerrados en nosotros mismos. No era una iglesia encerrada en su círculo social. No era una iglesia encerrada en su reinito. Y el Señor le dijo, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Te estaba diciendo, no te garantizo nada si me sigues, no te quiero garantizar. Te seguiré, ¿no? Yo quiero seguirte. Sí, pues no esperes nada de mí, es lo que le está diciendo el Señor allí. Esos son los términos. ¿Cuántos vamos interesados en sus promesas? ¿Cuántos quieren oír? Le dicen, háblame, Señor, necesito ese puesto, necesito ese dinero, necesito... No está mal, sino que ese no es el propósito de Cristo. Más adelante un muchacho le va a decir al Señor, dile a mi hermano que parta su herencia conmigo. Y el Señor le dijo, yo no estoy aquí para arreglarle sus problemas económicos. Eso fue lo que le dijo el Señor. Esos son los términos del Cristo de la Biblia. ¿Cuántos estamos dispuestos a seguirle? Él le dijo, te seguiré. Y el Señor le dijo, no esperes nada de mí. Las zorras tienen dónde esconderse. Los pájaros tienen nidos, por lo menos tienen algo seguro donde pasar la noche. Yo no tengo seguro ni dónde pasar la noche. Es lo que está diciendo. Y si lo sumamos al otro, solo tengo seguro una cruz. Solo tengo seguro negarme a mí mismo. Esos son los términos de Cristo. Y sé que en este momento toca nuestras vidas.
habla a nuestras vidas. Si alguien está escuchando este mensaje, dése cuenta que no estoy diciendo lo que yo pienso, es lo que Cristo piensa, lo que Cristo dice de seguirle, de ser discípulos. Dice, y dijo a otro, él le dijo, Señor, y dijo otro a otro, sígueme. El Señor le dijo a otro, sígueme. Mire este otro ejemplo que da el Señor, o que da Lucas aquí. O a otro el Señor le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame. O sea, mis condiciones son estas para seguirte. Que primero vaya y entierre a mi padre. Suena duro, ¿no? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿No es fuerte? ¿No es fuertísimo esta palabra? Señor, te seguiré. No, repite después de mí. Ahora di, ¿dónde está Cristo? En mi corazón. Falso. Falso, falso, falso. Imagínense que alguien vaya a la iglesia, ojalá el pastor predique algo suave, porque o si no se nos pierde esta persona. ¿Qué tal el Señor? Uy, no le voy a decir, repite después de mí. Tranquilo, mijo, que todo va a estar bien. Yo tengo un plan maravilloso para tu vida. No, el Señor le dijo, hay algo primero que enterrar a los muertos, que los muertos espirituales entierren a eso ya no es problema, que los muertos espirituales entierren a otros. Pero usted vaya y anuncie el reino de Dios. Esto es claro. Está diciendo, no me pongas condiciones, deja que primero vaya, le dice el Señor, al Señor no. Y el Señor le dice, no Señor, las condiciones las pongo yo. Tú ve y anuncia el Evangelio. ¿Qué es más importante? ¿Cuál es la respuesta de conocer a Cristo? No como un profeta, no como alguien que arregla los problemas, sino como aquel que dio la vida para que nosotros viviéramos reconciliados con Dios, para que nosotros conociéramos esta voluntad. Estos son los términos de Cristo. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Tendemos a suavizar estas palabras de Cristo. Yo he tendido a suavizarlas porque son tan fuertes que uno no quiere que las personas se molesten. ¿Qué pasaría si hay una persona que tú has orado 10 años para que venga al culto y tenga que escuchar esto? Estas son las condiciones de Cristo. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame, condiciones, que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo, ninguno. Pero déjame que primero arregle mis cosas, pero déjame que primero, yo quiero predicarte, pero primero no le pongas condiciones a Dios, no le pongamos condiciones a Cristo, no nos victimicemos. Por eso negarse es, muere a tus sueños. O por lo menos comprende que Dios está primero que tus sueños. Muchos le siguieron siendo reyes, muchos le siguieron siendo adinerados, pero estaban dispuestos a dejarlo todo. En Mateo 19, hablando esto mismo, Pedro le dice, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Y el Señor le dijo, pues recibirán mucho más. Hay una recompensa mayor. Pero esto molesta al mundo. Esto molesta al mundo cristiano que quiere ponerle condiciones a Dios. Suena muy duro, ¿cierto? Pero Cristo quiere que entendamos que hay algo mejor que este mundo. Cristo quiere que comprendamos y creamos a su palabra. Cristo quiere que le conozcamos y reaccionemos. Cristo quiere que conozcamos su amor.
Su amor es mayor. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ninguno que ponga el arado mira hacia atrás. No puedes estar mirando tus sueños y mirando a Cristo. No puedes quitar la mira de Cristo. ¿Cómo entender esto si no es leyendo y buscando al verdadero Cristo? ¿Cómo entender esto si no reconocemos que somos egoístas? ¿Cómo entender esto si no reconocemos que amamos más el mundo que a Cristo? Que amamos más nuestras familias que a Cristo. Que le tenemos más miedo a los hombres que a Cristo. Que tenemos más miedo de perderlo todo que a Cristo. Pablo dice que todo lo tiene por basura, por pérdida, para ganar. Allí sí perder es ganar. El que quiera ganar su vida la perderá, y el que quiera perder y el que pierda su vida la hallará en Cristo. Sigamos, no he hablado más de lo que dice la palabra. Lucas 12, 49 tengo aquí. Dice Jesús, causa de división. Miren esto. Palabras de Jesucristo, palabras que... ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Estas son palabras de vida eterna. Fuego vine a echar en la tierra, escúchelo. Y medítelo, y meditémoslo. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Dice el Señor. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Él mismo se angustiaba en su muerte. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Están allí, hermanos. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Recuerdo que un día yo estaba en una reunión de jóvenes. Nos reuníamos en el Parque San Luis. Y una señora me dijo, yo no sigo a un Cristo que pone en contra a los hijos de los padres y a los padres de los hijos, que pone en contra a la familia. No, esto no está hablando de ponernos en contra de la familia. Esto está diciéndonos que aquel que quiera seguir a Cristo sí tendrá problemas con la familia, sí tendrá problemas con aquellos que no conocen a Cristo. Ahora hay familias cristianas que todos tienen un Cristo diferente. Y poner en contra, dice aquí, vine a poner en contra, quiere decir que el que lo siga, muchos de su familia no van a estar de acuerdo. Muchos de su familia van a estar en contra. Esos son los términos de seguirle. Aún muchos que se dicen cristianos en nuestras familias, no les gusta escuchar esto, no les gusta que leamos la Biblia, no les gusta que a toda hora estemos con la palabra. Esto va a ser molesto para muchos. El tema de la charla no va a ser Cristo en las familias, muchas veces. Muchos lo hemos vivido. Ahora no me hable de su Cristo. O entre mismos cristianos, no, pero el mío sí cumple mis sueños. Y todo esto va a generar problemas con nuestros hijos. ¿A quién seguiremos? ¿A Cristo o a nuestros hijos? ¿A quién le daremos gusto? ¿A Cristo o a nuestros hijos? ¿A quién amaremos con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo? ¿A Cristo o a nuestras familias? Es fuerte, hermanos.
pero son los términos de Cristo, porque hay algo mejor para aquellos que le sigamos. Quiero terminar con el capítulo 14. Hay muchas. Por eso les digo que leyéndolo todo. Muchas cosas, pero quiero hablarles del versículo 25. Lea todo Lucas y entendamos las condiciones de Cristo para seguirle. Versículo 25 del capítulo 14. Alguien que lo escriba allí. Díganme si están allí. Yo estoy, mire, ahí en el mar. Mire el mar que está detrás de mí. Ahorita me voy para los deleites del mundo. Si están ahí, Lucas 14, 25. Eso, Miriam. Eso, Edison. 25, gordito. Dice así su palabra. Grandes multitudes iban con él. O sea, lo estaban siguiendo. Grandes multitudes. Imagínense a Cristo caminando, porque dice por allí, no se recuerdan qué capítulo. Por eso lo llamaba Crónicas del Viaje de Cristo. Cristo va directo a Jerusalén. Y ha afirmado su rostro, quiere decir que está con la mira de llegar a Jerusalén. Mientras él llegaba, iba a Jerusalén, iba sanando enfermos, iba resucitando muertos, pero también iba haciendo milagros. Pero estaba diciendo, no sigan los milagros. Síganme a mí. Muchos siguen milagros. Miren lo que dice este capítulo que ya va terminando. Dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Yo no escribiría lo que cuesta seguir, sino los términos de Cristo, las condiciones. Cuando hablan de que nos cuesta es que no queremos dejarlo. Tal vez sí, pero lo que está diciendo aquí el Señor es que lo que estamos dispuestos a dejar. Un verdadero creyente está dispuesto a dejar muchas cosas por Cristo. Tal vez Dios no te está pidiendo hoy tus bienes, pero ¿qué si llegase a pedírtelos? A Abraham le pidió su único hijo. Moisés renunció a ser llamado hijo de Faraón y renunció a los deleites de Egipto y prefirió los vituperios de Cristo. Mira, grandes multitudes iban con él. Imagínense a Jesucristo caminando y grandes multitudes iban con él. Parece que él iba adelante porque iba con su mira de llegar a Jerusalén. Aunque se angustió, aunque oró, porque eso era fuerte, enfrentar el juicio de Dios, de su Padre a quien amaba. Y volviéndose les dijo, es decir, hizo un alto, iba caminando y la gente siguiéndole a ver, ¿qué más tienes para mí, Cristo? ¿Qué más tienes para mí? ¿Qué me vas a multiplicar hoy? ¿Qué puerta me vas a abrir hoy? Y el Señor dice que volviéndose, iba para allá y se volvió a esas personas que le están siguiendo. Y le dijo, si alguno viene a mí, nuevamente le recuerda, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, qué palabras tan fuertes, pero tienen que ser bien entendidas. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede. Condiciones, términos de Dios. Por eso le digo que acuerdo a esa persona que me dijo, si algún día tengo mi camisa machucada, no te sigo predicando. Condiciones que Señor, te sigo, pero espérate que yo arregle este chicharrón, que yo tenga esta plata, que tenga todo ordenado.
No son tus condiciones, no podemos Pablo, la palabra dice que dejándolo todo, que Mateo dejó la mesa de los impuestos, que el celote dejó su revolución, que los pescadores dejaron sus redes sociales, que los youtubers dejaron sus redes sociales. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puedes, y aún también su propia vida, no puedes ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre está llamándonos a meditar si queremos seguirle o no? Tenemos que conocer bien a Cristo para seguirle. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Esto lo usan es para presupuestos. No, mira, Dios es un Dios de presupuestos. No, esto está hablando de, ¿quieres seguirlo? Piénsalo. Es hora de meditar. ¿A quién quieres seguir? ¿A tus sueños, tu dinero, tu cuerpo? Tu filosofía, tu psicología, tu empoderamiento. ¿A quién quieres seguir? ¿A ti mismo? ¿Tu egoísmo? Eso es lo que predican ahora, ¿no? Sigue tus sueños, ¿no? No sigue a Cristo. Esta multitud venía siguiendo los milagros de Cristo, venían siguiendo el beneficio que recibían de Cristo, pero no venían siguiendo a Cristo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que no lo vean, los que lo vean hacer, los que lo vean comiencen a hacer burla de él. El Señor no está diciendo tranquilos, síganme que después van a cambiar. No, el Señor dice alto, mira si puedes seguirme, si quieres seguirme. ¿Qué entiendes por seguir? ¿Quién es Cristo para ti? ¿El que provee tus sueños o el que te llama a pesar de tus sueños? Cristo no miró la empresa de Pedro y Juan, no miró que les iba bien con la pesca. Cristo no miró que este era un futuro político. Cristo no vio que Mateo tenía dinero. Y ellos dejándolo todo le siguieron. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero? Siéntese primero y considera si puede hacer frente contra 10,000 al que viene contra él y con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Hay que orar, Padre, condiciones pero de paz. Conozcamos la paz de Cristo. Así pues, cualquiera de vosotros, escuche bien con qué termina esta otra predicación del Señor Jesús. Así pues, cualquiera de vosotros, cualquiera viene del griego cualquiera, que quiere decir cualquiera de nosotros. Era un chiste. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. Cristo, son palabras de Cristo. No puede ser mi discípulo. Y hay más versículos. ¿Cuáles son tus términos para seguir a Cristo? ¿Cuáles son nuestros términos? ¿Cuáles son los términos de la iglesia? Si escucháramos estas
condiciones de Cristo, si siguiésemos esas condiciones de Cristo, seríamos una iglesia y seremos, quiero creerlo, una iglesia verdaderamente. Hay unos eslogan de las iglesias: generación contra cultura. Esto sí es contracultura. Y hay que entenderlo bien, porque el Señor no está diciendo que maltratemos. El Señor dice, diezman para no, y dicen que no le pueden ayudar a los papás. No, en ningún momento el Señor está diciendo que pelee con su esposa, que pelee con su familia. En ningún momento está diciendo que sea un irresponsable en el trabajo. Está diciendo, está hablando a su y a mi corazón. ¿Qué hay en nosotros? Siéntese primero y medite, dice el Señor. Y entienda que las condiciones no las pones tú. Que las condiciones las pone Cristo. Porque Él es el que murió y porque Él es el quien sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Por eso Pablo en Romanos dice que renovemos nuestro entendimiento para que conozcamos la verdadera voluntad de Dios. Esto no es que Dios quiere cosas malas para nosotros. Con que Dios dice, ¿no? Eso es que quiere que no quieren. No es que Dios es un Dios cruel. No, Cristo no es un Cristo cruel. Cristo sabe que es lo mejor para nosotros. Por eso muchos no quieren escuchar este evangelio. Por eso muchos no quieren quitarse un Cristo domesticado. Cristo no se acomodó a nadie. El que quiera seguirle, niéguese a sí mismo. Tome su cruz todos los días y sígame. Es necesario. Hoy Cristo se voltea como en ese capítulo 14 y nos dice: ¿quién realmente quiere seguirme? Conózcame. ¿Por qué le siguieron estas personas? ¿Por qué no lees todo el capítulo 11 de aquellos que le siguieron desde el Antiguo Testamento? Que prefirieron ser aserrados, que murieron decapitados, porque estos discípulos prefirieron el vituperio de Cristo. La iglesia de hoy debe conocer las condiciones de Cristo. Debemos conocer las condiciones de Cristo y no encerrarnos en vanas discusiones, no encerrarnos en que si viene o no viene del griego, en que si usted la levanta la mano, en que nosotros sí hacemos y ustedes no hacen. ¿Cuáles son las condiciones para seguir a Cristo? ¿Cuáles son las palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Quiero terminar con esta promesa a todo el que, Mateo 19, 27. Hablando del joven rico, que el Señor le dijo: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico. Le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, ¿no? Entonces el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones, muchas cosas acá en el corazón. Muchos tienen muchas cosas aquí en el corazón. Muchos ponemos condiciones a Cristo. Entonces Jesús dijo a los discípulos: de cierto os digo, difícilmente entrará alguien que tenga muchas posesiones, un rico en el reino de los cielos, alguien que tenga muchos dioses. Posesiones no está hablando solo de dinero. Alguien que esté centrado en su beneficio, en su egoísmo. Alguien que quiere ser religioso, pero también no quiere soltar lo que hay en su corazón. Otros os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja
que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, he aquí lo grandioso de las preguntas de Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿no? Pedro le dijo, oiga, acuérdate que yo sí dejé mis redes, ¿no? Y dejé mis pescados y mi billetico y mis familias. ¿Qué pues tendremos? Le pregunta. Gracias a esas preguntas, nosotros conocemos a un Cristo de amor. Y a un Cristo que da más de lo que nosotros merecemos o pedimos. Primero nos da la salvación. Y luego nos va a dar una herencia que comparada con todas esas propuestas nuestras, con todas esas condiciones de nosotros, nuestras condiciones son basura comparada con lo que Dios nos promete. Y entonces respondiendo Pedro le dijo, ve aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto, mira, palabras de vida eterna, de cierto os digo que en la regeneración, no cuando me conozcan, cuando nazcan de nuevo, cuando las cosas estén, escuche bien, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, Apocalipsis. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera del verbo cualquiera, ¿qué quiere decir cualquiera? O puede ser usted, o puede, cualquiera. El que menos espere usted. Que haya dejado casas, o haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o mujer, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Óigalo bien. Y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Sí hay algo mayor. Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos. ¿Cuántas condiciones estamos poniendo nosotros? Creyendo que es lo mejor para nosotros, pero que evidencian nuestro egoísmo, que evidencian que no conocemos a Cristo. ¿Cuántas ambiciones hay en nuestro corazón? Y no necesariamente tienen que ser pecados, sino cuántas cosas tenemos no por basura, sino por encima de nuestro mayor afecto a Cristo. ¿Cuántas cosas tenemos en mayor afecto? Es lo que está diciéndonos el Señor. Porque eso es lo que nos enseña el mundo. Porque eso es lo que nos enseña una iglesia que no mira las condiciones de Cristo. Eso es lo que nos enseña una iglesia. Por eso hablamos de un evangelio que no está centrado en el hombre, ¿no? Pero primero deja que yo ordene, deja que yo entierre, deja que yo, y el Señor le dice, no, deja que yo, no tú. Seguir a Cristo es dejar que Él tome el control de nuestro corazón, tome el control de nuestros pensamientos, tome el control de nuestros sueños, tome el control de nuestras capacidades, tome el control de nuestros defectos, tome el control de todo. Por eso muchos postreros serán primeros. Dios, Cristo, habla en sus términos. Este es el evangelio de los términos de Cristo, que nos conviene porque recibiremos 100 veces más de lo que nosotros queremos o podemos, por dicho. Pero entendamos primero las condiciones, entendamos primero el amor de Cristo, conozcamos a este Cristo, no al Cristo que muchos quieren desacreditar, o no al Cristo que muchos predican que es un falso Cristo. El falso Cristo es el Cristo que soluciona
todos tus caprichos. El Cristo que está siguiéndote a ti, no, ese no es el Cristo que sigue todos tus... No, tienes que comprender, tenemos que comprender que hay un Cristo que pone las condiciones y que muchas veces vamos a ser incomprendidos aún en nuestras casas. Eso es lo que dice. Y que muchas veces van a hablar mal de nosotros. Y que muchas veces van a decir que somos masoquistas. Y que muchas veces vamos a decir que somos derrotistas. Y que muchas veces van a decir que somos acomplejados. Pero aún iletrados. Pero el Señor no tiene problema con eso. Él llamó a ricos, a Nicodemo, le dijo renuncie a su fama, a su buen nombre. A cada uno nos llamó y nos dijo renuncien y síganme. Niéguense, renuncie a usted mismo. Meditemos esta palabra. Tal vez la palabra que nos va a ayudar a nuestros corazones es esta palabra. Tal vez el domingo, si nos vemos personalmente, si el Señor nos permite, te repetiré esta palabra. Ahondaremos en esta palabra. ¿Cuántos seguirían realmente a Cristo? Lo vemos en el libro de los Hechos. Esteban creyó, Felipe creyó, el etíope creyó, Nicodemo creyó. Lidia, la que vendía púrpura, algunos sacerdotes creyeron, extranjeros creyeron, ladrones creyeron, prostitutas creyeron. El Señor no tiene en cuenta ni su fama ni su mala fama. El Señor no tiene en cuenta sus sueños, si son buenos o malos. El Señor quiere salvarnos de nosotros mismos y salvarnos de nuestro egoísmo y quiere salvarnos del juicio de Dios. Hermanos, hasta ahí tengo que ir a trabajar. Bendiciones. Cristo nos ama. Y yo no amaría una iglesia si no le predicara a Cristo. Yo no amaría una iglesia si me diera miedo predicar lo que predicamos. Y no amaría a Cristo si no predicara lo que Él dice que prediquemos. Miércoles, estudio bíblico sobre quién es Cristo. El digno, el que abre los sellos, el que tiene la autoridad, el que va a desatar esos sellos. Así digan que es un mito, así digan que eso no es verdad, así digan que esto fue falseado. Cristo está hablándonos aquí desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Linda mi Biblia. Miércoles, entonces, estudio bíblico. Descansen también, oramos por los enfermos, por cada problema, por cada circunstancia. Dios nos ama, pero Él tiene el control y nos ama y quiere lo mejor y tiene lo mejor para los que le seguimos. No olvide ofrendar, hermano. Con el corazón, muestre su amor para Dios también. Necesitamos predicar el Evangelio. Se necesitan finanzas. Necesitamos que muchos prediquen el Evangelio y que la iglesia los pudiese ayudar. De lo que te ha dado Dios, de lo que Dios te ha dado, bendice. Eso también son palabras que no nos gusta escuchar. Pero bendice también con tus ofrendas.
Entonces, hermanos, nos vemos el próximo domingo. Dios permita que sea presencialmente. Meditemos en ello, oremos antes de terminar. Pidámosle perdón al Señor porque tal vez no te conocemos, porque aún vemos estas palabras muy fuertes para seguirte, Señor. Pero tú puedes hacer lo imposible, Señor, que es cambiar nuestro corazón, que es abrir nuestros ojos a ti, a tu amor. Transfórmanos, háblanos, danos el poder meditar en tu palabra, Señor. Danos el poder confiar en todas estas cosas. Quita todo el egoísmo que hay en cada uno de nosotros, todo el temor, todo el amor por el mundo que hay, Señor. Por los deleites, por encima de ti, Señor. Tú nos conoces, Señor. Tú conoces qué hay en nuestros corazones. Todo aquello que necesita ser cambiado, Rey. Aún aunque nos duele, cámbialo, Señor. Porque queremos seguirte, Señor. Y no podremos hacerlo si no te conocemos, si no estamos confiados en que tú tienes 100 veces mejores cosas para nosotros aquí y la vida eterna. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén.